Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestros corazones esta mañana para recibir del Señor. Sabéis que estamos Has en venido Corintios, hambriento hoy. pero esta Tienes semana, sed de como he Dios estado pues Dios escuchando está historias de aquí diferentes para personas y sé hablarnos por lo a que mucha nuestro gente está corazón. pasando, Es un pues yo Dios sentí vivo, que la deberíamos palabra dejar es Corintios real, y Él un está aquí rato o para por lo menos hablarnos en hoy, esta y mañana. porque Vamos a leí un orar. libro Señor, que te damos dije, muchas este libro es gracias para en esta nosotros. mañana. Por el Se privilegio titula de ¿Qué hacer en el peor reunirnos día en de tu tu vida. nombre? Por la libertad que Y tenemos como en sé que este algunos país han para pasado por días acercarnos un poco a tu difíciles palabra, en acercarnos a tu las casa, últimas juntarnos semanas, yo y sentí que esto era exaltarte. palabra de Dios para Abrimos nuestra nuestras vidas, hoy iglesia abrimos nuestro en esta corazón, mañana. pedimos que tú nos Es hables. una historia, un Amén y ejemplo amén. de cómo tomar las decisiones correctas cuando viene lo inesperado, cuando viene lo trágico a nuestras vidas. Porque la meta de la vida cristiana es vivir en victoria. A veces escuchas y piensas que la meta de la vida cristiana es aguantar el sufrimiento. No, la meta es pasar por el sufrimiento a la victoria y vivir en victoria. Vivir en nuestras vidas con todo lo que Cristo nos ofrece. Y la vida cristiana se trata de triunfo y se trata de victoria. No servimos a un Cristo crucificado, servimos a un Cristo ¿qué? Resucitado, un Cristo vivo, un Cristo que resucitó de la muerte. Y la historia de hoy tiene que ver con el peor día de la vida de David y lo que hizo él en ese día. ¿Qué haces tú el peor día de tu vida? Este capítulo puede ser como una plantilla, ¿no? Para nuestras vidas. ¿No te encantan las plantillas en el ordenador? Lo pones tu nombre, pones cosas, pones una foto y parece que eres artista gráfico. Cuando no, pero una plantilla ya te dirige y ya te ayuda a saber qué hacer. Y vemos cómo David en este capítulo lloró, pero no se amargó. Cómo se anima en el Señor y encuentra una palabra de Dios. Reorienta su visión y recupera su pasión, ataca al enemigo y recupera lo perdido, celebra la victoria y lo comparte con otros. Así que vamos a 1 Samuel 30, es un pasaje largo, así que aguantar y que no manteneros centrados, ¿vale? 1 Samuel 30. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños. Sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas.
uvas pasas y comió, y su espíritu se reanimó porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Estamos en el versículo 13. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a esa banda. No era tonto el hombre, ¿no? Cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Eran los solteros. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían, este es el botín de David. Versículo 21. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que, demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y que se vayan. Pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién os escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en que él lo estableció como estatuto y ordenanza en Israel, hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Y los envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que David tuvo un día un poco malo, ¿no? ¿Qué hace? Él llega a su ciudad y no hay nadie, está todo incendiado, su familia no están, los habían llevado, no tenía nada, ¿no? Entonces, versículo 4 dice, entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Número 1, puedes llorar, ¿no? El vivir por fe no es vivir sin sentimientos. Los que vivimos por fe sentimos emociones como todos los demás, solo que nuestras emociones no tienen la última palabra. Y eso es importante. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, si tú estás pasando por un tiempo de tristeza, si tú estás pasando por un tiempo de luto, tú puedes decidir y decir, yo me siento mal, yo estoy llorando, yo estoy muy triste, pero mis emociones no van a tener la última palabra. Dios nos creó con sentimientos. Jesús, que fue Dios mismo hecho carne, Él lloró, Él se enfadó, Él tuvo emociones y Él así nos creó a nosotros. Él lloró en la tumba de Lázaro. Sin embargo, Cristo quiere liberarnos del dominio de la tristeza que gobierna algunas vidas. Cristo fue hombre de dolores y participó en nuestro dolor. Se compadece de nosotros, pero nos da el poder de salir de la tristeza y no permitir que la tristeza se convierta en autolástima y luego vuelve a la incredulidad. ¿Sabes que la autolástima se convierte en incredulidad? Tú no puedes vivir una vida de fe y estar compadeciéndote de ti mismo. Es que no se pueden juntar las dos cosas.
o te sientes mal y pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí, o crees las promesas de Dios y sigues adelante. Si tú permites que tu tristeza te venza, tomas la identidad de tu tristeza. Y eso sí es triste, ¿no? Cuando la identidad de una persona es la tragedia por la que han pasado. La identidad de una persona es la tristeza por la que pasaron. La identidad de esa persona es la pérdida que han sufrido. Y tienen 80 años, pero todavía son conocidos como la persona que perdió eso a los 18 o la mujer que le pasó eso a los 35. No queremos que por lo que pasamos nos identifique como personas, porque nuestra identidad está en otra persona, ¿no? Nuestra identidad está en Cristo. Entonces no importa la tragedia que haya vivido, que haya visitado tu vida. Dios tiene un destino para ti y un propósito eterno con el potencial de traerte gozo y alegría profunda de verdad. Versículo 6. Entonces, número 1, David lloró en el día peor de su vida. Número 2, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor. Ahora estos hombres lo iban a apedrear, ¿no? Porque a causa de sus hijas, ¿no? Y sus hijos que habían desaparecido. Y estos hombres realmente le debían mucho a David. En 2 Samuel 22:2 da una descripción de estos hombres. Dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Entonces, él no hicieron un casting, no mandaron el currículum, no, eran los que nadie quería, los que habían metido la pata, eran los fracasados, eran todos estos los que se unieron a David y David los guiaba y David los lideraba, pero en un segundo cambiaron de opinión. Qué importante es la lealtad y la fidelidad. ¿Has tenido algún amigo que en 2 segundos ya te odia? Eso no está... Es que eso no está bien, ¿no? Y mira, pobre David, todos, ¡ay, nuestro líder! Y en 2 segundos lo querían apedrear. Entonces, pero, bueno, es la naturaleza humana de buscar culpables. Si te pasas la vida buscando a quién echarle la culpa de las cosas que pasan, vas a vivir una vida amargada. La gente te hará daño. Tú harás daño. ¿Tú has hecho daño a alguien? No tienes que levantar la mano. Claro que hemos hecho daño a la gente. Claro que sí. Pero tenemos que tomar la decisión con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, de perdonar todos los días. Perdona antes de la ofensa. Decide ya cómo vas a reaccionar. El perdón debe ser lo primero que fluye de ti. Por defecto debes perdonar. ¿Por qué? Porque eso es parte de quién eres tú. Cuando te encuentras en el peor día de tu vida, no te amargues, ¿vale? Llora y no te amargas. Pero luego dice, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Pobrecito. Pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor, se fortaleció. ¿Qué es eso? Él tomó la decisión de no hundirse, de no de confrontar a sus hombres, no salir corriendo para salvarse, de tomar la situación en sus manos con la ayuda del Señor. Y él fue a la única fuente que realmente nos puede ayudar. ¿Se fortaleció en quién? No dijo que fue a hablar con el comandante, no dijo que él fue a hablar con su mejor amigo, él no dice que él reunió a la gente e intentó convencerles, no. Él se fortaleció en quién? En el Señor, porque el Señor es el único que nos puede dar fuerza que dura. Tú te puedes animar un poco, ¿no? Con un poco de positivismo, soy majo, ¿no? Pero no dura. No dura. Los golpes de la vida vienen contra el positivismo y lo derrumben. ¿Vale? Es bueno, claro que sí.
ser optimista. ¿Es bueno ver lo mejor en la vida? Claro que sí. Pero para tener un fundamento seguro que no se cae, tienes que ir al Señor. Él es el único que te puede animar de verdad. ¿Por qué? Porque las circunstancias son inconstantes. Nuestras personalidades son inconstantes. Nuestros amigos no son constantes. Nuestros familiares no son constantes. Solo hay un constante en la vida. ¿Y quién es? Es el Señor, es Dios. Él es el mismo que ayer, hoy y por los siglos. Tú y yo, hoy bien, mañana mal, ayer peor, pasado mañana quién sabe. No, pero Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y tenemos que ir a Él y recibir de Él la fuerza que necesitamos. Él es el único constante. El enemigo quiere robar nuestra fuerza, porque si tiene nuestra fuerza, si él puede robar tu fuerza emocional, si él puede robar tu fuerza física o tu fuerza espiritual, te tiene. Ya no haces nada, eres un pasota espiritual. Tú a lo mejor vienes a una iglesia, te sientes, cantas un poquito, si te dicen que bailes, pues intentas moverte un poco, ¿no? Pero no es el gozo que te mantiene. El gozo que te da fuerza es el gozo que viene del Señor. Y la única forma de mantenerte fuerte en Cristo es tener gozo. Es lo que te mantiene, es lo que te empuja, es lo que te lleva, es lo que te levanta. Entonces, él fue y recibió fortaleza del Señor, porque el enemigo siempre está intentando robar nuestro gozo, siempre. Versículo 7. Se fortaleció en el Señor. Y número 4, él busca la palabra de Dios. Versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Ahora, el efod, ¿qué era? Era el vestimento de los sacerdotes. Era de lino, era símbolo para él y para su pueblo. Que él se puso eso y puso al lado su armadura, él puso al lado sus armas de batalla y él se enfocó en buscar a Dios. No sabemos cuánto tiempo estaba ahí para escuchar a Dios, pero se apartó. Se apartó de la situación en el momento, se apartó de la tragedia del momento, se apartó del problema del momento. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin buscar a Dios? Muchas veces. Tomamos decisiones importantes sin buscar a Dios. No, yo me acuerdo hablando con una mujer una vez que habían hecho una mudanza y todo le había salido mal, y yo le dije: mira, no te preocupes, tú buscaste al Señor y tú tomaste estas decisiones porque pensabas que Dios te había guiado. Yo, pues eso es lo que yo asumí. Y ella me dijo: no, Rebeca, nunca consultamos a Dios. Y son creyentes. Dijo: nosotros hicimos una lista, bien, mal, para las cosas, los pros y los contras para nuestra mudanza. Dijo: nosotros nunca hemos consultado al Señor. Dije: bueno, pues que menos mal que no lo consultaste, pero ahora Él es un Dios redentor, ¿no? Pero ¿cuánto nos ahorraríamos si realmente pusiéramos al lado el momento, el día, y buscásemos al Señor? Y tomásemos tiempo. Estamos muchas veces en apuro, y lo que más necesitas cuando estás en apuro es fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene de oír. ¿De dónde viene? Y de la palabra de Dios. Si tú no tomas tiempo, si tú no tienes una vida devocional, tú vas a ir por la vida intentando sobrevivir. ¿Quieres eso? Cuando aquí tienes la palabra y la fuente de vida, ¿no? Cuando Dios te dice ven, cuando por la mañana tú puedes acercarte al trono de su gracia y recibir ayuda y recibir socorro, es lo que Él nos ofrece. Si no pasas tiempo con Él, si no te apartas de tu vida normal, si no quitas tu armadura o tu quehacer diario, y si no te separas, es imposible oír. La quinta cosa que hizo es
reorientó su visión. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando todo está saliendo negro, cuando no entiendes nada, cuando todo parece fracasar, cuando no sabes por qué han pasado las cosas que han pasado, cuando todo está hecho un caos, entonces tienes que ver las cosas en la perspectiva de Dios. Un día todo era negro e imposible, pero con la palabra de Dios, porque él se había animado en el Señor, él había encontrado en la presencia de Dios nueva esperanza, ¿no? Y él había encontrado en el Señor la palabra de Dios. Entonces él pudo, los mismos que le iban a apedrear, ¿qué dice? Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él. Entonces él dije, lo siguieron. No lo apedrearon, dijeron pues, lo vieron confiado, vieron que buscó al Señor y en él pusieron su confianza para seguirle, para ver la victoria. Obvio que David compartió su plan con estos hombres, ¿no? Si no, no lo hubieran seguido. Dice, persíguelos, dice el Señor, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Cuando pasan cosas inesperadas, la duda momentánea es normal. Pero Dios desea que te recuperes y que recuperes tu visión y que recuperes la fe y que recuperes esa seguridad de que Dios va a ayudarte. Vas a recuperar lo que se ha robado el enemigo. Cuando estás persuadido de que Dios te ama, entonces no dudas de que su deseo para ti es de bien y no de mal. No escribe aquí en la cita, pero un salmo, David dice, entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoqué. Esto sé, dice David, que Dios está a favor mío. Cuando tú sabes que Dios está a tu favor, cuando tú sabes que Dios está contigo, cuando tú sabes que Dios te ama, cuando tú sabes que eres la niña de sus ojos, entonces tú puedes seguirle. ¿Por qué? Porque no dudas, no entiendes la situación, pero no dudas de su bondad, no dudas de quién es Él. Y podemos empezar cada día con entusiasmo y con gozo. La palabra de Dios es capaz de crear en ti una visión alternativa de tu futuro, porque Dios está a favor tuyo. Una visión tiene que ver con tu perspectiva del futuro. Leí que vivimos toda nuestra vida o en nuestros recuerdos o en nuestra imaginación. No, nos acordamos del pasado y nos imaginamos el futuro. Ahora, la única forma de realmente tener esperanza para el futuro es imaginarlo con Dios a nuestro favor. Y yo no estoy hablando de pintarte un cuadro viviendo en un palacio y todas esas cosas que a veces oyes de algunos predicadores. Yo estoy hablando de saber que en el futuro Dios está contigo. Igual que está contigo hoy, mañana estará. Y entonces tú te imaginas el futuro con Dios a tu lado. Te imaginas el futuro con Dios en ti y contigo. Es la única forma de tener esperanza real para el futuro. Si no es simplemente ojalá. Vives en el ojalá. Ojalá que todo salga bien. Ojalá. A veces le digo que todo salga bien. Ojalá. Que los exámenes te vayan bien. Ojalá. No queremos vivir en un ojalá. No, queremos vivir con esperanza de verdad. Esperanza de verdad para nuestras vidas. La esperanza crea una visión y podemos agarrarnos a esa visión y podemos mantenernos viviendo animados y con ánimo. Si vas a salir del peor día de tu vida a una vida de recuperación, tienes que reorientar tu visión hacia la victoria y centrar tu mente en la victoria. Número 6. David recupera su pasión. Versículo 16 dice, cuando lo llevó, he aquí que estaban, hablando del egipcio que lo llevó ahí, cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra
comiendo, bebiendo y bailando con el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ahora hay un tiempo de llorar, hay tiempo de enfadarte, ¿vale? Hay un tiempo de llorar, pobrecita, esto es horrible, y luego hay un tiempo de enfadarte, de sacudir tu pasividad, la resignación y recobrar tu pasión. Ahora tienes que tener cuidado con quién te enfadas, ¿no? Y hacia dónde enfocas tu enojo. Al principio lo enfocaron en David y no era su culpa. Pero cuando llegaron ahí y vieron a esta gente bailando y, con sus cosas y sus hijos ahí y sus esposas ahí, pues ya no estaban tan enfadados con David, ¿no? Su enfado se dirigió hacia otras personas. Tenemos que enfadarnos con el que realmente quiere quitarnos la vida. Eso es el enemigo, ¿no? Ese es el diablo. Cuando tu enfado necesitas enfocar tu enfado hacia el mal, la injusticia y el diablo. Y luego ese enfado, eso sí te empuja a hacer algo. ¿Por qué la gente monta ONGs? ¿Por qué se van a sitios como la India? ¿Por qué luchan por algo? Porque están enfadados, porque ven una injusticia y dicen, esto no debe ser así. Y te levantas y luchas. Pues eso es lo que pasó aquí, ¿no? Pero nosotros debemos considerar las obras del diablo y eso sí nos debe enfadar. Jesucristo se enojó varias veces, pero se enfadó sin pecar. Su enfado nunca salía del egoísmo ni de la ofensa. ¿Con qué se enfadaba él? Con la hipocresía, con abuso religioso y con el diablo y sus obras. Cuando echaba a los demonios, que él sentía compasión por el endemoniado, pero ira contra el demonio que lo había poseído y que lo estaba atormentando. Y eso se nos olvida que estamos en una guerra espiritual. Y que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Recupera tu pasión. Satanás quiere que te mantengas dócil y pasivo. Hasta Satanás te dice, qué majo eres. Qué majete, ¿no? Pero si vas a seguir adelante y para recuperar todo necesitas pasión para vivir y pasión para ganar. La séptima cosa que hizo David, que hacemos nosotros, ataca. 16. Cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David había peleado muchas veces, no para salvar su vida, pero nunca había peleado para salvar a sus hijos y a su familia. Y en eso se levantó una pasión en él. Atacó con coraje, con valentía y venía por el amor a los suyos y a su pueblo. Estas historias de batalla en el Antiguo Testamento son metáforas poderosas para mostrarnos la seriedad de nuestra lucha con las tinieblas y el poder del enemigo. Podemos aprender mucho de esto. Dios no nos deja desarmados. Nos da armas para vivir en victoria y para ganar nuestras batallas. A mí me da realmente tristeza cuando veo cristianos que viven en una continua derrota. Cuando Dios nos da para vivir en victoria. Y conoces a personas que viven en derrota. El primer año en derrota, el segundo año en derrota, 30 años después en derrota. ¿Por qué? Porque no recobran la pasión, no reciben las armas que Dios ya les ha dado y no luchan. Yo no quiero vivir en derrota. Mejor me muero ya. Vamos a vivir en victoria. Vamos a vivir en victoria en nuestras vidas. Da igual lo que viene, da igual lo que pasa, da igual lo que el enemigo nos manda, da igual lo que pasa en el mundo, da igual lo que pasa a nuestro alrededor. Dios nos da su palabra, su sangre, su nombre, la cruz, la alabanza y la adoración como armas poderosas. Y en vez de usarlas, hay gente que pasa la vida lamentando su situación y creyendo las mentiras del diablo. Cristo mismo usó la palabra en contra del ataque de los ataques del diablo.
Nadie puede hacer la batalla por ti. Nadie. Nadie. Tú puedes venir aquí, te puedes animar, pero llega un tiempo, amigo, amiga, cuando tú tienes que decir, esta espada es mía. Y no ir corriendo detrás para que todos los demás luchen tus batallas. Todos necesitamos oración de los demás. Yo necesito oración de los demás. Yo llamo, yo acudo, yo pido oración. Pero yo también sé que la batalla es mía. Y nadie la puede ganar por mí. Cristo ganó mi batalla y yo tengo que ahora tomar lo que Él hizo por mí y luchar. Si no, mala historia. Versículo 18. Recupera lo robado. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó. Nada. ¿Qué dice ahí? Nada les faltó. Pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados y decían, este es el botín de David. Ahora, la Biblia no es no es un libro de historias sueltas. Es una sola historia de rescate y restauración. Es una historia de rescate y restauración desde el principio hasta el final. Dios enseña, tiene muchas historias pequeñas, pero todos llevan al rescate de Dios por nosotros. Cuando piensas que todo está perdido, recurres a la cruz y a la tumba vacía y recuerdas de qué se trata todo. El efecto de la caída, la realidad del pecado, las maquinaciones del diablo, la maldad de la gente y las circunstancias de la vida intentan robarnos el significado y el gozo de la vida. Todos hemos visto cosas horribles en la vida. Hemos pasado todos por nuestras propias pruebas, nuestro propio dolor, traición. Pero yo estoy convencida de que en Cristo podemos recuperarnos de la pérdida y del dolor sufrido. Estoy convencida. Por fe estamos unidos al triunfo de Cristo. Estamos unidos a su triunfo, a su conquista sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la tumba, sobre toda cosa mala. Nosotros estamos unidos en Él. Y no tenemos que vivir vidas de derrota, porque Él no es un Dios derrotado. No estamos sirviendo el Cristo crucificado, estamos sirviendo el Cristo resucitado. Y nosotros debemos creerlo, ¿no? Y no ser tan religiosos. Créelo, créelo. Él recuperó todo. Quizás has sido dañado, pero no estás permanentemente roto. O quizás has sido víctima del maltrato, del abuso, pero no tienes que ser víctima para siempre. Si has sufrido, vale, pero no eres un perdedor. ¿Quién eres? Eres más que vencedor en Cristo. La restauración es plan de Dios. Desde antes de la fundación de la tierra, Él tenía el plan de restaurar. Él tenía plan de reconquistar. Él tenía plan de reconstruir. Y eso es el plan de Dios. Ahora, dices, es que Rebeca, hay pérdidas imposibles de recuperar, ¿no? Un ser querido se ha muerto. Un divorcio, una traición, un negocio en quiebra, enfermedad. Hay 1000 historias. Ahora, quizá la situación en sí es imposible de recuperar, pero hay restauración. Y una vez que Dios te restaura, entonces la pérdida no tiene ese poder sobre tu vida, porque Dios ha restaurado en ti todo lo que tú necesitas para vivir en victoria y en gozo y para usar tu vida. Él puede hacer mucho más de lo que esperamos, mucho más. Él puede hacer mucho más de lo que tú esperas. Hay una gracia que fluye de la cruz donde Cristo tomó todo por nosotros, tomó nuestro dolor y es una gracia restauradora. Mantén tu fe en Cristo y verás cómo se sana el dolor.
Tú mantén tu fe en Cristo y verás cómo la fe crece, cómo el gozo vuelve, cómo la esperanza aumenta. Él puede hacer mucho más de lo que esperamos. Versículo 20. Aprovecha la victoria. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de otros ganados y decían, este es el botín de David. Entonces David sale de la batalla más rico de lo que entró antes, ¿no? Salió con más. David sale más rico. Bueno, le quitaron todo, ¿no? Le quitaron todo. Él no tenía nada. Dice, le quitaron todo. No tenía nada. Después de la victoria, no solo tenía lo suyo, tenía más. Y lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia. Si tú pones tu tragedia en las manos de Dios, Él usa lo que el diablo trajo contra ti para destruirte y Él lo usa en contra del mismo reino de Satanás. Si tú se lo pones en sus manos. Tu día malo hoy puede ser catalizador para un día mejor mañana. No solo puedes sobrevivir un ataque del diablo, puedes salir del ataque con una nueva dimensión de gracia sobre tu vida. Y porque somos personas de fe, no permitimos que ninguna pérdida tenga la última palabra en nuestras vidas. Cuando la fe se une a la gracia de Dios, ¿qué hacemos? Celebramos victoria. Número 10. Reparte a otros. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Me gusta esto, ¿no? Estos hombres estaban agotados, no podían más. Pero llegaron los victoriosos y ellos salieron a saludar. Ellos se sentían parte. Entonces, todos los hombres malvados, esos son los hombres que no quieren compartir nada con nadie. Hombres malvados, indignos de entre los que habían ido con David. Y respondieron y dijeron, ¿por qué estos no fueron con nosotros? No les vamos a dar nada, ni un duro les vamos a dar. No se van a llevar nada. Les vamos a dar, bueno, sus hijos y sus esposas. Pero de lo demás nada, para que aprendan. Así somos nosotros, no queremos que todo el mundo aprenda. No, pero ¿qué dijo David? Dijo, ¿cómo? No sé, a ver, ¿qué dijo? Pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor. ¿Ves? Se les había aquí olvidado una cosa. Ellos pensaban que ellos habían vuelto y ellos se lo habían ganado, pero no era su batalla, era la batalla del Señor. Y todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado el Señor. Todo lo que tú tienes en tus manos es regalo de Dios. Sí, pero yo estudié, sí, pero yo trabajé, sí, pero yo soy muy inteligente. Te lo ha dado el Señor, ¿vale? Con lo que nos ha dado el Señor. ¿Quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros? ¿Y quién os escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante en que Él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Y cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Esta parte nos muestra una de las razones por la cual David era un hombre tan grande. Él quería que todas sus victorias fueran bendición para otros. Quería bendecir a su pueblo y no explotarlo. Nosotros también damos del botín de nuestras experiencias. Damos del botín de nuestras batallas ganadas. Damos del botín del gozo y de la esperanza recuperada. Das del botín de lo que Dios te ha dado. Sabes que lo que tú das no es siempre dinero, no es siempre cosas materiales. Tú puedes dar de las victorias que van a permanecer para siempre. Tú puedes dar de esas victorias. Igual que el sufrimiento de Cristo no quedó solo en sufrimiento, tampoco el nuestro se queda ahí.
ganamos, recibimos, tenemos más gracia cuando salimos de la batalla que teníamos al entrar en la batalla. Y entonces tenemos para dar. Cuanto antes puedas mirar más allá de tu propio dolor y encontrar formas de conectar con otros, más rápido será tu recuperación y tu gozo. Hay días malos, hay días horribles, hay temporadas imposibles, pero mantenemos la mirada en la victoria y en el triunfo, porque eso fue lo que Cristo compró por nosotros. Eso es lo nuestro en esta mañana. Palabra buena de Dios, ¿no? Señor, te amamos en esta mañana. Te damos gracias que no estamos solos en un mundo oscuro y difícil. Te damos gracias que no andamos a gatas intentando encontrar la salida en la oscuridad. Porque tú has brillado con tu luz en nuestros corazones. Tú has derramado sobre nosotros tu presencia. Tú has derramado sobre nosotros tu victoria. Tú has ganado en la cruz, en la resurrección, todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas que te den gloria. Y eso es lo que queremos. Queremos vivir vidas que te den gloria. Queremos compartir de nuestro botín con otros. Señor, yo pido por cada persona aquí, yo pido por personas en esta mañana que están pasando por momentos de duelo, de tristeza, de pérdida. Tú los conoces a cada uno. Pedimos una semilla de esperanza en sus corazones para saber que pueden ganar la victoria, que pueden salir en triunfo, que las cosas van a mejorar, que tú puedes usar lo más horrible en la vida de cualquier persona para tu gracia, tu gloria, para bendición, para multitudes de personas. Pido por esta iglesia, Señor, ayúdanos a seguir dando a los demás de todo lo que tenemos. Te amamos, Jesús. Te glorificamos. No hay nadie como ti. Tú, no hay nadie. No hay nadie como tú, Señor. Digno eres. Digno eres. Digno eres. Digno eres. Pido por personas que han perdido la visión, han perdido su pasión. Reoriéntales en tu camino. Que puedan ver la eternidad como tú la dibujas. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos y, Señor, yo recibo de ti visión y pasión. Yo recibo de ti el gozo de mi salvación. Reorienta mi visión. Dame esperanza para el futuro. Que mi esperanza se arraiga en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.